La Gran Aldea, tengan todos muy feliz día. Hoy es lunes 17 de agosto y a continuación algunas de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. El historiador Elías Pino Iturrieta escribe lo siguiente: el sermón de la conferencia episcopal. El documento advierte sobre la inminencia de un fraude electoral, sobre el sendero torcido de su preparación y sobre cómo puede concluir en una burla de la voluntad popular debido a las maniobras arteras de la usurpación, que detalla con meticulosidad, pero después clama por evitar la abstención de los electores. Anuncia con sobradas razones la inminencia de una inmoralidad, pero no ve con malos ojos que participemos en ella. El problema radica, según Elías Pino, en que no nos indica cómo hacer la maroma del vicio a la virtud o de la pasividad a la actividad sin ensuciarnos. También destaca lagranaldea.com. Los hermanos Morón en la conexión del oro de Nicolás Maduro Guerra, es decir, del hijo de Nicolás Maduro. El hijo del gobernante, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, ha sido el más importante operador financiero para proveer al gobierno venezolano de recursos económicos provenientes del oro de Guayana. Los testaferros de mayor peso de la cúpula madurista hoy comparten las sanciones internacionales de los Estados Unidos. Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 23 de julio a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana, comercializados a través de empresas mixtas que han sido adjudicadas a figuras vinculadas a Nicolás Maduro y a su hijo Nicolás Maduro Guerra. Pero cuando son ya las 8:07 de la mañana, nosotros vamos a compartir de la Universidad Monte Ávila, abogado y quien fuera embajador, Antonio Rodríguez Iturbe, porque queremos conversar sobre la incautación de los tanqueros iraníes que venían rumbo a Venezuela, además sobre el comunicado conjunto que han emitido Grupo de Lima, Reino Unido, la Unión Europea sobre el proceso electoral en Venezuela y las solicitudes que hacen no solo a la sociedad civil, políticos, sino también al gobierno de Venezuela. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un gran placer hablar contigo. Profesor, en primer lugar, quisiera una lectura sobre esa incautación que ha anunciado Estados Unidos de 4 tanqueros que traían aproximadamente 1.100.000 barriles de petróleo a Venezuela. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, eso ya viene desde el año 2019, cuando los Estados Unidos decidieron hacer un embargo petrolero para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, a objeto justamente de provocar de alguna manera un cambio en la actitud del régimen de Nicolás Maduro y eventualmente sus conversaciones con vistas a una transición pacífica. Eso lamentablemente no se ha logrado, se ha incrementado además la situación, se han incrementado las sanciones. El propio país está en este momento produciendo una cantidad no mayor de 400.000 barriles de petróleo, los cuales en su mayoría son petróleo pesado, y además las refinerías en Venezuela no están funcionando, prácticamente ninguna de ellas. Hasta ahora, la última posibilidad que tenían de mantener temporalmente el suministro de crudo era a través de los anteriores buques iraníes que habían llegado al país. Sin embargo, Estados Unidos acentuó esas sanciones y no está permitiendo la entrada de los mismos. Va a ser muy difícil mantener justamente el suministro de gasolina, lo cual va a causar, por supuesto, en el país un grandísimo problema a todos los niveles. ¿No hay otra ruta que puedan tomar esos tanqueros para poder llegar a Venezuela? Sería muy difícil, dado que los Estados Unidos en este momento pues tienen un bloqueo, si se quiere. No es tanto ni siquiera un bloqueo, pero no es para evitar de alguna manera el suministro de insumos de ayuda humanitaria o de ningún otro tipo que pudiera favorecer o alimenticios al país, sino por razones de narcotráfico, porque Venezuela se está manteniendo actualmente en gran parte en base al narcotráfico que sale justamente de este país en grandísimas cantidades hacia lugares del exterior, y eso pues de alguna forma suministra los recursos económicos necesarios. Ahora, el petróleo, sí hay algunas formas que todavía está empleando Venezuela a través de cambios de barcos petroleros en alta mar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es cada vez más difícil, digamos, el suministro. ¿Por qué? Porque tienen que entrar
por el Atlántico, digamos, no van a entrar por Brasil, no van a entrar por Colombia, tienen que entrar por las costas, por el Caribe, y el Caribe está en este momento ciertamente cuidado o guardado para evitar eso por parte de la Marina norteamericana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas opciones que le quedan a Venezuela en este momento para poder traer esa gasolina que es incapaz de producir en el país, si ya no puede contar con esos tanqueros iraníes como se contó el pasado 24 de mayo? Va a ser cada vez más difícil hasta que llegue un momento en que será imposible sencillamente hacerlo, ¿no? Todavía hay algunas reservas, todavía ciertamente hay petróleo del que transportaron anteriormente los 5 buques iraníes, y no solamente transportaron ese petróleo, transportaron igualmente, digamos, los elementos químicos necesarios para por seguir produciendo de alguna manera en refinerías venezolanas, ¿no? Eso parcialmente lo han logrado, pero esos elementos que ayudan justamente a producir la gasolina también tienen un límite, también se acaban y hay que de alguna manera reabastecerlos. Eso es lo que va a ser mucho más problemático ahora. Lo han logrado hasta ahora porque se han reabastecido justamente no solamente del petróleo que venía en los cargueros, sino igualmente de los productos químicos que son necesarios para producir la gasolina. Eso va a ser cada vez más problemático hasta que nos encontremos en una situación realmente crítica en la cual pues el gobierno, me imagino, el régimen seguirá señalando con el dedo culpable a la guerra económica internacional, lo que es lo que ha hecho pues desde tanto tiempo atrás, ¿no? Ahora bien, si el único aliado de Venezuela en este momento es Irán en esa materia petrolera, ¿se quedó sin nadie o todavía la India Reliance puede echarle una mano a Venezuela, ya que Rosneft la abandonó también creo que en mayo? ¿Cómo no? No solo abandonaron, Venezuela está en una gran deuda, no solo con Rosneft, sino está en una gran deuda con China también. Es más, el petróleo que Venezuela exportaba a estos países es un petróleo que era gratis porque sencillamente se estaba pagando con petróleo, no estaba ingresando en el país ningún patrimonio que de alguna manera aumentara el tesoro nacional. De manera que nos estamos quedando en una situación sumamente crítica. No, eso no va a impedir, digamos, en absoluto que vengan, digamos, los alimentos, que venga ayuda humanitaria, porque ese no es el fin ciertamente que tienen las sanciones, ni es el fin que tampoco busca esta declaración conjunta de apoyo al cambio democrático en Venezuela, sino lo que busca es una presión que en realidad, digamos, se está castigando directamente al gobierno de Venezuela o al régimen venezolano para que adopte una actitud, por lo menos, ya no de negociaciones, porque las negociaciones no han conducido a ningún límite, sino de un diálogo tendiente, de una negociación tendiente a un gobierno de transición, que es lo que está buscando más de 60 países en todo el mundo y que se va a ampliar, de hecho, posteriormente, dado entre otras cosas, el llamado espurio a estas elecciones parlamentarias del mes de diciembre, que es rechazado prácticamente por toda la comunidad internacional, aún por aquellos que no firmaron esta declaración conjunta de apoyo al cambio democrático y que ha colocado en una situación de mayor aislamiento al pueblo venezolano y al régimen, por supuesto. A partir de esa declaración conjunta que emiten Reino Unido, Unión Europea, países del Grupo de Lima, ¿qué se puede esperar? Es decir, ¿qué es lo que está viendo la comunidad internacional en este momento como salida? Pues si bien dicen, no se puede hacer unas parlamentarias, necesitamos unas presidenciales que cambien a Maduro y saquen este tema de la ilegitimidad, pero ¿qué puede pasar de aquí a diciembre si Maduro no rectifica y posterga esas elecciones o no las hace? Sí, yo creo que una posibilidad que puede tener el régimen, dada esta presión tan grande que tiene, y quizás sería la más viable para el propio régimen, sería suspender las elecciones parlamentarias de alguna manera, porque esas eventuales elecciones lo único que harían sería acrecentar el peso de las sanciones y aislar todavía más el país, no dejándolo prácticamente respirar, lo cual no podría sostenerse ningún gobierno a la larga, digamos, a menos que sea por una vía totalitaria definitiva de esa manera, ¿no? Lo que busca ciertamente esta declaración conjunta no es en absoluto una intervención exterior, sino sencillamente que por una vía pacífica, libre, electoral y democrática,
el régimen ceda y se logre una transición con la participación de todos los sectores de Venezuela que quieren y desean por necesidad, por supervivencia realmente, un cambio en el país que no está visto que después de 20 años es imposible lograrlo de esta manera, ¿no? Ahora bien, conversamos con el profesor Antonio Rodríguez Iturbe, fue embajador, es también profesor de historia, abogado de la Universidad Monte Ávila. Hay algunos países que consideran que, y algunos analistas también, que el tema de las sanciones puede ser una carta de negociación para que el gobierno le entregue algo en este momento a la alternativa democrática, a la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que jugar con el tema de las sanciones puede servir para que Maduro tenga algo o dé algo de condiciones para unas elecciones presidenciales? El tema de las sanciones, por supuesto, que tiene el elemento de la presión por sobre todas las cosas, sin duda alguna. Dada la situación prácticamente inviable en el país, no solamente en el campo, en todos los campos, en el campo alimenticio, en el campo laboral, en el campo del ingreso, en la miseria que está sufriendo el país, en el campo actualmente de la salud, realmente debido al drama de la pandemia que estamos sufriendo y que no contamos además con ninguno de los medios necesarios, los cuales nos convierte prácticamente en un estado fallido, en un estado que no tiene absolutamente los medios para poder sobrevivir y requiere entonces de la propia comunidad internacional para su sobrevivencia, como ha sucedido en otros lugares del mundo. También, debido al problema del narcotráfico, pudiera eventualmente considerarse, de acuerdo a los lineamientos que el término gobierno forajido tiene, pudiera llegar a considerarse por la comunidad internacional que estamos ante un gobierno forajido, y eso permitiría, teóricamente al menos, de acuerdo con la legislación internacional, una intervención internacional, lo cual no se va a hacer en mi criterio, pero en teoría pudiera. ¿Por qué? Porque constituiría teóricamente un daño no solamente al país, no solamente a sus vecinos, sino al mundo internacional, y entonces sería la propia comunidad internacional que por la propia seguridad de los países tuviera que tomar eventualmente algún tipo de acciones, como la está tomando con esta declaración conjunta, para evitar justamente que ese daño que está causándose en el país se propague, como se está haciendo a lo largo y a lo ancho de toda la comunidad internacional. Profesor Antonio Rodríguez Iturbe, si Maduro ni la cúpula chavista ceden para diciembre, imponen las parlamentarias, ¿cuál puede ser el destino del concepto que tiene la comunidad internacional del gobierno interino? ¿Desaparece el gobierno interino o sigue teniendo legitimidad internacional? El gobierno interino sigue teniendo una plena legitimidad internacional, avalada, entre otros, digamos, por la potencia en este momento más fuerte que hay en el mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que ya emitió un comunicado oficial diciendo que seguía siendo para ellos eventual, independientemente de cualquier elecciones parlamentarias que se llevaran a cabo, seguía siendo el presidente interino de Venezuela. Para Estados Unidos, no solamente para ellos, para todos los 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De manera que esto no tendría ningún beneficio, llamémoslo así, para el régimen, llevar a cabo la celebración de estas elecciones parlamentarias. Yo creo que todo lo contrario, traería un descrédito aún mayor y sería dejarlos totalmente al descubierto, plenamente al descubierto en cuanto a toda la comunidad internacional sobre sus verdaderas intenciones, algo que de alguna manera ya se está viendo, digamos, con la supresión del nombre de diferentes partidos políticos, digamos, para la entrega del mismo a personas afectas justamente al régimen. De manera que está clarísimo que estas elecciones parlamentarias no llenan ninguno de los requisitos que de alguna manera podrían darle un esbozo de validez a las mismas, nacional e internacionalmente. Sí, cuando hablamos del tema de elecciones venezolanas, también tenemos que hablar del tema de las elecciones estadounidenses que están planteadas para el mes de noviembre. Hay quienes ven a Joe Biden prácticamente como el coco, pero en la política norteamericana es tan así que se puede cambiar un presidente, puede cambiar la política internacional de un país con tan solo llegar a la Casa Blanca. Lo veo muy difícil porque una cosa es, digamos, el
intento que tiene ahorita el Partido Demócrata de llegar al poder de la manera que fuera, justamente aliándose con una serie de factores que provocaran ese rechazo natural que puede haber en algunos sectores del país con respecto a la forma de ser del presidente Trump, pero eso no es suficiente. Los Estados Unidos, por norma general, lo que se llama la América profunda, me explico, lo que realmente le interesa es el empleo, es la estabilidad laboral, es los medios de subsistencia, es el bienestar justamente de la mayoría de la población, y eso ciertamente lo está logrando el presidente Trump. Lo está haciendo y además ha crecido sumamente el empleo de los Estados Unidos con respecto a las medidas que ha hecho para atraer de nuevo, digamos, compañías multinacionales que tenían la sede de sus negocios de intereses en el Asia-Pacífico hacia los Estados Unidos con una serie pues de beneficios impositivos, y eso ha logrado que disminuya, de hecho, últimamente bastante la ventaja que tenía Joe Biden sobre Trump. Eso no quiere decir que todavía no esté al frente, pero de 13 puntos, un porcentaje de un 13% que tenía hace 3 meses, ha bajado un 7% y parece que el descenso es bastante fuerte. Va a ser una elección posiblemente cerrada. Sin embargo, recordemos que en los Estados Unidos las elecciones no se ganan por la mayoría del voto popular, sino por los colegios electorales, lo que ocurrió con Hillary Clinton y Trump en las elecciones pasadas. Hillary Clinton ganó en la votación total, pero Trump arrasó en los colegios electorales. Y yo creo que esa estrategia se está siguiendo, y yo todavía pienso que Trump va a ganar. Sería ciertamente negativo justamente para una solución a corto o a mediano plazo en Venezuela el que ganara Joe Biden, no por Joe Biden en sí, porque Joe Biden en sí ciertamente no parece tener el liderazgo necesario, ni mucho menos, sino por la política de aquellos que apoyan a Joe Biden y que van eventualmente a reclamar su pedazo de su parte en ese gobierno, que va a ser totalmente, por supuesto, debería ser contrario a todo el pensamiento de Trump. Independientemente de lo que uno pueda pensar positiva o negativamente de la personalidad del presidente Trump, ciertamente ha sido para el país venezolano un puntal, digámoslo de esa manera, en la lucha por recobrar de alguna manera en Venezuela la libertad que estamos aspirando desde hace tantos años. Pero el mismo John Bolton en su libro hablaba de una suerte de política errática para con Venezuela. Un hombre como Donald Trump, que incluso se ha dado la mano con el dictador de Corea del Norte, no puede quizás darnos una sorpresa en 2021 y decir, no, ahora saludo a Nicolás Maduro, como en la entrevista de Axios que después hubo que echar para atrás. Lo dudaría mucho por la propia personalidad de Trump, digamos, y las fotografías tienen otro sentido. Lo de Corea del Norte lo que implica es para Trump una mayor presencia norteamericana y una mayor influencia en la región, que la ha estado perdiendo. En la misma forma, digamos, en que China, por su parte, está buscando una inversión mucho más grande en Irán, casi de $400 mil millones por 25 años. ¿Para qué? Para tener una mayor influencia en la región, al igual que Rusia. Eso, digamos, forma parte del juego político de tener un mayor peso en esa región y poder influir en las decisiones políticas y económicas de la misma. Lo mismo está haciendo Trump con Corea del Norte. Ahora, lo que no van a permitir ciertamente jamás los norteamericanos sería que, por ejemplo, Corea del Norte llegara a tener efectivamente la posibilidad de ser una potencia nuclear. ¿Por qué? Porque eso crearía un desajuste total en toda la región, y antes de que eso suceda, ciertamente de alguna manera lo evitaría, de la manera que fuera necesario, creo yo. Profesor Antonio Rodríguez Iturbe, para cerrar, mucho se habla del juego geopolítico Venezuela, Irán, China, Cuba y Rusia. Y del otro lado, bueno, las democracias del mundo contra Nicolás Maduro. Pero en ese juego que está Venezuela metida, ¿qué tan importante es Venezuela para esos países que les he nombrado? Es decir, ¿por qué ayudarla tanto?
Es muy relativo. Si para Rusia es un interés principalmente de naturaleza político, pero que también tiene un aspecto económico ya propio, pero y para China es una cuestión de negocio principalmente. Los chinos son más que todo negociantes en ese sentido. No buscan tanto una participación política ni una influencia política en la región, sino sencillamente un beneficio justamente de naturaleza económica y patrimonial. Ahora, sin embargo, este juego geopolítico se está llevando a cabo principalmente sin la presencia inclusive de la propia Venezuela. Se está llevando a cabo con los Estados Unidos, se está llevando a cabo con Rusia, se está llevando a cabo con Cuba. ¿Por qué? Porque son factores que influyen directamente en la situación del país. Si yo llegara a tener particularmente, digamos, un acuerdo con Rusia en estos momentos sobre la situación en Venezuela y ese acuerdo implicara de alguna manera una sintonía en llegar a un gobierno de transición, eso traería, por supuesto, una situación muy, muy delicada para el actual régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿no? Profesor Rodríguez Iturbe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. Un gran placer. Hasta luego. El abogado, profesor de la Universidad de Monte Ávila, quien fue el embajador Antonio Rodríguez Iturbe, dando cuenta sobre el comunicado conjunto que han emitido Reino Unido, la Unión Europea, así como también países del Grupo de Lima, y sobre la incautación de los 4 tanqueros iraníes que venían rumbo a Venezuela con 1.100.000 barriles de gasolina y que, bueno, han sido incautados por los Estados Unidos. La conversación completa, para quienes no pudieron seguirla a tiempo, está disponible ya en La Gran Aldea TV. Muchísimas gracias por estar allí.